La Biblia es una pequeña biblioteca que consta de 66 libros y tiene dos grandes divisiones. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y se divide en 5 grandes secciones. Los libros de la ley o Pentateuco. Estos son los 5 primeros libros de la Biblia, desde Génesis hasta Números. Fueron escritas por Moisés. En ella se relata desde la creación del universo, los patriarcas y el origen del pueblo de Israel, y también su viaje hacia la tierra prometida. Los libros históricos. Los libros históricos del Antiguo Testamento son 12 en total, y van desde Josué hasta Esther. En ella se relata la historia del pueblo de Israel desde la entrada a la tierra prometida bajo la dirección de Josué, la conquista de Jerusalén por los babilonios y cuando el pueblo de Judá fue llevado prisionero a Babilonia. También nos relata después de lo que sucedió en el exilio de Babilonia, como la reconstrucción de los muros de Jerusalén y la vuelta del pueblo del Señor hacia la tierra prometida. Los libros poéticos y de sabiduría. Estos libros inician inmediatamente después de Esther y son 5: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Estos libros tienen como propósito discutir el porqué de las cosas y enseñar a las personas a vivir correctamente y tener éxito ante las más variadas circunstancias de la vida. También son una colección de himnos y oraciones que se cantaban en el tabernáculo de reunión y en el templo de Jerusalén durante las reuniones de adoración. Los profetas mayores. Los profetas mayores van desde Isaías hasta Daniel. Se les llama profetas mayores debido a la cantidad de capítulos que tienen cada uno de estos libros. En ella nos relatan las profecías que están destinadas para el pueblo de Israel, así como también algunas del futuro. Estos libros también son contemporáneos a la historia de Israel. Los profetas menores. Los profetas menores son 12 libros y son considerados menores por los pocos capítulos que tiene cada uno de los libros. Estas van desde Oseas hasta Malaquías. Y al igual que los profetas mayores, nos muestran lo que Dios tiene preparado para el pueblo de Israel, así como también algunas visiones del futuro. El Nuevo Testamento. Tiene 27 libros y se divide en 5 grandes secciones. Los Evangelios. Los Evangelios no tienen como propósito narrar todo lo que hizo Jesús y enseñó durante su ministerio público de aproximadamente 3 años, sino que es para dar el mensaje de salvación que el Señor había prometido al pueblo de Israel por medio de los profetas. El libro histórico. El único libro histórico que se muestra en el Nuevo Testamento son los Hechos de los Apóstoles. En este libro se muestra cómo el Evangelio fue anunciado en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, mostrando el mensaje de Cristo, cómo se fue esparciendo también por el Imperio Romano y llegó hasta la capital de Roma, con la llegada del apóstol Pablo. Y así la fe cristiana se convirtió en una religión para el mundo entero, pues Jesucristo es el Señor y Salvador de todos. Las cartas Paulinas. Son un total de 13 cartas que aparecen en el Nuevo Testamento. Y en ella el apóstol Pablo le habla a cada una de ellas a quienes fue dedicado. Como por ejemplo a los cristianos que se encontraban en Roma, a los cristianos que se encontraban en Corinto y así como también en Tesalónica. También hay cartas dirigidas a ciertas personas en específico, como ser Timoteo y Filemón. En ellas nos muestra un poco sobre la vida en la que estaba pasando Pablo a través de sus viajes misioneros a través del mundo conocido. Las cartas generales.
A pesar de que estas cartas tratan asuntos o acontecimientos que en nuestros días no se repiten o parecen no tener gran importancia, siguen teniendo importancia para los cristianos de la actualidad. El libro profético, el Apocalipsis. Este libro fue escrito durante los días en que las autoridades romanas perseguían a los cristianos porque estos no rendían culto al emperador romano. Este libro fue escrito para ser enviado a 7 iglesias de la provincia romana de Asia, el cual era una región que hoy en día es parte de Turquía. Juan, su autor, anima a los lectores a seguir fieles a Jesucristo en tiempos de persecuciones y sufrimientos.